El Señor Jesús tiene una manera muy especial de enseñarnos. Es muy importante la forma como Él utiliza figuras, métodos y todos para hacer que nosotros podamos comprender todas esas cosas que son muy difíciles, pero que las veamos como sencillas. Y verlas como sencillas no significa que no tengan la trascendencia, la importancia y que no tengan la firmeza del concepto. Él es único en todas las cosas que utiliza para que nosotros aprendamos, para que esas enseñanzas no se borren, sino que como utiliza muchos aspectos de la cotidianidad, entonces cada que se ve esto, se recuerda la enseñanza. Esa es una de las claves de las parábolas del Señor. Y una de las maneras que Él tiene para enseñar es cuando Él dice yo soy. Y cuando utiliza esta palabra yo soy, la compara con una figura. Y eso empieza a tener una serie de relaciones con ese yo soy que le dan como brillo, tamaño, dimensión, que permite ver la grandeza del Señor, la misión, la majestuosidad, la divinidad, todas estas cosas contenidas en un yo soy con respecto a una imagen que el Señor utiliza. En el Evangelio de Juan vemos varias comparaciones de estas. Yo soy el pan de vida, todas están en Juan 6:35, yo soy la luz del mundo, en el 8:12, yo soy la puerta, en el 10, versículo 7, yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11, yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11, verso 25, yo soy el camino, la verdad y la vida, capítulo 14, versículo 6. Y miren el regalo que nos tiene el Señor en esta noche. Yo soy la vid verdadera. Y cada uno de esos yo soy tiene un contexto. Todos son contextos diferentes y traen con él, con estos contextos y con esta enseñanza, una serie de retos. Y no solamente eran retos para las personas que lo escucharon allá, los oyentes iniciales, sino para todos y cada uno de nosotros, que cada día nos enfrentamos a la palabra del Señor, al contenido de la palabra, a sus enseñanzas, y lo comparamos con la manera como cada uno de nosotros la pone en práctica. Vamos entonces, mis amados, a escuchar la palabra del Señor hoy para nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Y dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En todo esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Señor, gracias.
Gracias, Padre, por este énfasis en permanecer en ti. Gracias, mi Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Bendice, Señor, tu palabra y que fructifique en cada uno de nosotros para honra y gloria de Dios Padre. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando vida a esta palabra en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, en esta parábola vemos un énfasis especial en permanecer en Cristo. Mis amados, cuando se acerquen a una palabra, no traten de darle una connotación espiritual a todo lo que ahí ven, porque ese es como uno de los errores más comunes en las personas, que todo lo de la parábola lo espiritualizan. Lo que uno hace con una parábola es buscar la idea central, el sentido general que hay en la parábola, pero no empezar a espiritualizarla, a que absolutamente todo lo que hay implícito en la parábola tiene que tener un sentido espiritual. Entonces vamos a mirar el contexto de la parábola. Cuando ustedes lean 2 capítulos hacia atrás, van a ver a Jesús en el aposento alto y están en lo que es la celebración de la Pascua. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús allá? Recordemos que Jesús le está lavando los pies a los discípulos, está partiendo el pan en lo que llamamos la Santa Cena. También dice que una persona entre todos ellos lo va a traicionar y le dice que vaya y haga lo que tiene que hacer. Le dice a Pedro que él un día lo va a negar y que lo va a negar 3 veces. Les dice también que ellos no van a estar solos, que si bien esa es como una cena de despedida, no los va a dejar solos, sino que va a estar con ellos, porque da la promesa del Espíritu Santo. Entonces miren todo lo que hay ahí. Y cuando leemos en el capítulo 14, versículo 31, les dice: levantaos, vámonos de aquí. Y no les dice vámonos de aquí para dónde, pero cuando se empieza a mirar la parábola, entonces lo más seguro es que pasaron por el templo, y en una de las puertas del templo había una gran vid forrada en oro, porque la vid era uno de los símbolos del pueblo de Israel, muy querido por el pueblo de Israel. Entonces, pues seguramente el Señor, con esa manera tan didáctica de enseñar, cuando pasa por el lado de la vid, le dice: ven esa vid, ajá, yo soy la vid verdadera. Entonces, eso trae a la mente pues de los discípulos, que son conocedores de la palabra, de lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, les trae a la memoria lo que significa en Isaías 5, de los versículos 1 al 7, la vid. Yo les voy a leer. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Las uvas silvestres son las que al comerlas dañan inclusive los dientes, el esmalte. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña.
Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, miren lo que estaba en la mente de los discípulos y lo que viene también a la mente de nosotros cuando hemos leído el Antiguo Testamento y entendido lo que el pueblo de Dios era para Dios mismo. Dios todo lo hizo, todo lo dio, plantó viñas, pero el fruto fue absolutamente desastroso. Entonces, ¿qué es lo que empieza a mostrarnos aquí el Señor? Que Él no es una vid falsa como el pueblo de Israel, sino que a partir de Él vendrá una cosecha diferente, una cosecha esperada por Dios como Dios la quiere, y a través de Él Dios la va a lograr, porque será una cosecha glorificada para la honra de Dios, no como sucedió con el pueblo de Israel. Entonces, Jesús es la vid verdadera. ¿Y cuál es el papel del Padre? El Padre, Dios Padre, es el labrador. Y este labrador tiene unos trabajos que son grandes, que no paran. Número 1, el labrador siembra la planta. La vid misma no se siembra. Es el labrador quien la siembra, pero hace dos procesos muy importantes con las plantas, y es quitar y limpiar. Es decir, quita aquellas que no producen y limpia las que están produciendo, y lo hace para que dé más frutos. Entonces, es importante aquí mirar cuál es el fruto, porque cuando nosotros miramos esto, inmediatamente decimos, ay, el fruto son las personas que yo llevo a Cristo, sobre todo ahorita que estamos hablando tanto de discipulado. Y eso es una partecita de lo que es el fruto, pero cuando aquí habla de fruto, está hablando de todo un conjunto que rodea, que le da características especiales a ese fruto. No solamente está hablando de personas que son llevadas al Evangelio, sino que habla de todo lo que es el comportamiento de la persona que cree. Entonces, ya hemos visto el trabajo. ¿Quién es Jesús? Que es la vid verdadera, Dios Padre, que es el labrador, y vamos a mirar los pámpanos. Esos pámpanos, en este caso, eran los discípulos. Recordemos que Jesús viene del aposento alto y está con sus discípulos, y cada vez les enseña, aún casi hasta el momento en que se despide de ellos. Todo es una enseñanza. Es que realmente la cruz es la gran enseñanza de Cristo, su resurrección, y todo alrededor de Él es enseñanza. Pero, ¿qué es lo que habla de los pámpanos? ¿Cuál es el reto para los pámpanos? Permanecer. Y en esto, mis amados, hay algo bien importante, y es que esto significa comunión con Jesús, no unión a Jesús. Y esos son dos términos que en ocasiones confundimos. Estar en comunión con Jesús es participar de su naturaleza, estar pendiente siempre de su palabra, ponerla por obra, que es la manera como la amamos. En cambio, estar unidos a Jesús en este caso es dar la apariencia de estar en Él, pero no se está con Él. Eso es muy importante que lo tengamos presente.
que permanecer indica comunión y no solo unión, porque comunión es lo que Jesús quiere con nosotros. Entonces, cuando se habla de permanecer, de estar en comunión con la vid, de lo que se está hablando es de una unión vital, orgánica, entre Jesús y las ramas. Es decir, entre la vid como tal y esas ramas que tienen los pámpanos. Y ahí circula toda la vida. Ahora les pregunto, ¿de dónde proviene la savia? ¿De dónde provienen las características del fruto? ¿De los pámpanos? No, provienen de la vid. Por eso él dice, yo soy la vid verdadera. Y separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer en qué o para qué, para el reino de los cielos. Nada se puede hacer para Dios que no provenga de Dios mismo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Si nosotros entendiéramos que sin Él nada somos y nada podemos hacer, esa insuficiencia nos llevaría a buscar más la comunión con el Señor. Pero es la sobradez, la soberbia, el creer que yo todo lo puedo, que yo soy capaz, que yo ya creo en Él, por lo tanto, todas las brillantes ideas que se vienen a mi mente se pueden poner en práctica para que el reino de los cielos crezca y se establezca en grandes números y en muchas cosas. Por eso les digo que no está solamente hablando de número de personas, sino de algo que involucra mucho más. Entonces, dos clases de pámpanos hay en el relato. Y una es los pámpanos que dan fruto y son limpiados. Es decir, son personas que tienen comunión con Jesús, pero al mismo tiempo son limpiadas. Y uno dice, pero como extraño, porque es que, ¿por qué va el labrador a limpiar un pámpano que está dando fruto y que está en comunión con el Señor? Porque es que lo que busca el labrador es que aquel que da fruto dé más fruto. Por eso quita lo seco, pero también, si es necesario, quita cosas que tienen vida. Uno a veces no comprende eso, pero cuando viene de Dios, eso se traduce en un mayor fruto. Por eso cada uno de nosotros puede empezar a mirar si a veces pámpanos se han autodesarraigado de la vid o han sido desarraigados por el Señor. Siempre que el Padre limpia un pámpano que está dando fruto, eso produce más fruto. Si uno mira la manera como está estructurado el texto, entonces habla de dar fruto y más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor, y dice que nos limpiará para llevar más fruto. En el versículo 2, entonces mire que no dice, como no dan fruto, lo va a limpiar para que dé fruto. No, como está dando fruto, lo voy a limpiar con la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que hace la palabra? La palabra no es solo para oírla, sino para ponerla por obra, para obedecerla. Y en la medida en que yo tengo esa constante unión con la palabra del Señor, esa permanente obediencia a la palabra del Señor, tengo comunión con Él y doy más fruto para el reino de Dios. Entonces, hay que, a veces piensa uno, pero es que, ¿por qué esto aplicado, por ejemplo, en este caso, le está hablando a los discípulos? Entonces uno diría, pero a ver, los discípulos ya conocen la palabra, son del Señor, tienen comunión con Él. El que no tenía comunión con Él ya se fue, allá está recibiendo la plata que le van a dar para vender al maestro, ¿cierto? Lo conocemos por el relato bíblico. Pero
siempre, siempre en toda persona hay algo que limpiar. Es que por todo ofendemos, dice Santiago. Absolutamente por todo nosotros ofendemos a otros, así como también somos ofendidos, ¿cierto? Entonces, siempre hay que limpiar. No podemos estar tan tranquilos. Por eso es que Satanás hace de las suyas con una persona cuando siente que ya tiene comunión con Dios, pero baja como la guardia, como que se queda tranquilo y dice: aquí no pasa nada, yo estoy muy bien. Y olvidan que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quiénes son los preferidos para él devorar? No son los inconversos, esto no es para inconversos. Esto no es para inconversos, esto es para personas que están en comunión con Cristo o unidos a Cristo, pero están ahí mismo, hacen parte, están pegaditos a la vid que es Jesús. Este no es un mensaje para aquel que no conoce del Señor, es un mensaje para el pueblo de Dios, es un mensaje para mí y es un mensaje para cada uno de ustedes. Entonces, eso es lo que hace el Señor. El Señor poda para que los pámpanos fructíferos den más fruto. Pero hay otra clase de pámpanos, y son los que no dan frutos y son cortados y quemados. Miren, las ramas de la vid no sirven para nada. Cuando ya se seca, cuando ya la quitan, lo tienen que quemar. No hay un mueble hecho de las ramas de una vid, no sirve para nada. Por eso es que dice que cuando el labrador poda y las desgaja, eso lo recogen todo y lo queman, porque es un desperdicio, no sirve para absolutamente nada. Entonces, esos son los que están unidos a Cristo de alguna manera. Están unidos al Señor, pero no están en comunión con el Señor. No están con Él. Entonces aquí surge una pregunta muy importante y es, bueno, y entonces, ¿cómo sabemos nosotros que permanecemos en Él? ¿Cómo saber que permanecemos en Él? Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, está la respuesta. El que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Si yo digo que permanezco en Jesús, es porque yo ando en los mismos pasos de Él. Los pasos que Él anduvo son los pasos que yo recorro. El testimonio de Él es el testimonio que yo sigo. El ejemplo de Él es el ejemplo que yo vivo. La manera como Él vivía es la manera que yo trato de vivir. Sabemos que no vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, pero si estamos en comunión con Él, entonces nosotros podemos decir que hacemos las cosas como Él las hacía, recorremos el camino cristiano como Él lo recorría. Y de eso es de lo que se trata la espiritualidad bíblica. Cuando uno habla que yo soy muy espiritual, todas las religiones hablan de espiritualidad, pero concretamente nosotros, cuando decimos que somos una persona muy espiritual, nosotros los que creemos en Cristo como Señor y Salvador, cuando nosotros estamos unidos a Él para ser moldeados por Él y por su ejemplo. Eso es una persona espiritual, cristiana. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que esto muestra? ¿Cómo saber que permanecemos en Cristo? Por el talante cristiano que tenemos, por la vida y por el testimonio cristiano, aquello que tanto hablamos. Yo no puedo pretender que alguien sea de Cristo si yo no muestro que estoy en comunión con Él. Es mi testimonio más que mis palabras lo que arrastran a una persona a estar con el Señor. Entonces, hay algo claro aquí.
los dos pámpanos están unidos en la vid, pero unos dan fruto y otros no dan fruto. Y mucho cuidado con esto, que aquí nos está hablando del infierno. Por eso al principio les dije, mucho cuidado con la manera como aplican esta parábola, porque dice que serán cortados y quemados. Entonces hay gente que dice, uy, el infierno, entonces si yo no doy fruto, me condeno. No está hablando de la salvación, está hablando de la fructificación, de lo productivos que somos cuando estamos en comunión con Cristo y lo reflejamos ante el mundo, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces, miren, si estuviéramos hablando de una salvación que se pierde, la Biblia se estaría contradiciendo. Y Juan 10:28 dice, y yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Nadie. Y eso es algo que nosotros debemos tener absolutamente claro. Entonces, aquí no se está hablando que entonces, es que yo no doy frutos para el Señor, yo nunca, generalmente la gente dice, yo no he evangelizado a nadie o de pronto a una persona en mi vida, entonces yo me voy a condenar porque no doy fruto. No. Pero lo que sí dice claramente es que si no da fruto, esas evidencias del carácter de Cristo en él, entonces el Señor no dice que lo manda para el infierno, sino que lo corta y su lugar en la vid será ocupada por aquellos pámpanos que son más productivos. Punto. Pero no está hablando de quitar salvación. Entonces, miren, todos los pámpanos están unidos a la misma vid y no son los pámpanos los que le dan el atributo al fruto, sino que es la vid misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que unas personas sí muestran fruto y otras personas no muestran fruto. El problema no es la vid, el problema no es la savia, el problema no es el agua con la cual se riega la planta, porque de eso se encarga el labrador. Si nosotros dijéramos que son malas condiciones del terreno, malas condiciones de la vid, en este caso estaríamos diciendo que Jesús y Dios no hacen lo que les corresponde. Pero lo cierto es que hay personas que, a pesar de tener todos los nutrientes que vienen de Cristo, no los muestran en ellos, no los muestran. Entonces tampoco la parábola explica por qué no los muestran, pero es una realidad. Entonces lo que no nos debe asustar es que Dios con ese tipo de personas no trabaja, porque es que separados del Señor nada podemos hacer. Entonces para el reino de los cielos el Señor no los usa. ¿Cómo los va a usar si lo están haciendo a la manera que ellos quieren y no a la manera del Señor? Pero están ahí. Entonces uno piensa, bueno, pero ¿cómo están ahí? ¿Cómo hace una persona para no tener comunión con el Señor, pero sí estar unido al Señor? Por ejemplo, una iglesia es una forma muy fácil en que las personas estén unidas a Jesús. Vienen a la iglesia, se bautizan, cumplen inclusive con disciplinas llamadas espirituales, inclusive leen la palabra, todo eso. Pero eso como que lo oyen, lo ven, les llega, pero su vida no hay nada, no hay absolutamente ningún cambio. Por donde la persona pasa, donde la persona vive, no se identifica con Jesús. No, pasa absolutamente desapercibido. ¿Cómo así que vos sos cristiano y llevamos trabajando juntos 20 años y me acabo de dar cuenta porque pasé por el frente de una iglesia y te vi saliendo de allá? 20 años y no sabía que eras cristiano. Problema de Jesús.
No, es la persona que no se dispone, pero no se está diciendo en esta parábola que esa persona se condena, solo que no da fruto y no es usada por el Señor para la expansión de su reino. Será cortada y será quemada, no sirve. Puede hacer bulto, pero no sirve para la obra. Entonces, miren lo que significa permanecer en Jesús. Es tener una comunión con Él, no una unión, es tener una unión vital con Jesús. ¿Y cómo demuestro yo que tengo una unión vital con Jesús? Cuando el fruto del Espíritu Santo se refleja en mi vida, no en mis palabras, sino en mi vida. Cuando todas mis acciones, cuando todas las cosas que hago están ahí con ese color, ese diseño especial que da el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Así que no hay ley contra esto. Eso es lo que evidencia una comunión con el Señor. Y miren lo que pasa tan hermoso cuando se da esa comunión, no la unión con Él. Un texto que ha sido sacado muchas veces de su contexto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y lo está diciendo a sus discípulos. Es a ellos a los que les dice y a nosotros hoy, a nosotros los que somos discípulos del Señor. Entonces, aquí lo que está haciendo Jesús es una promesa de la eficacia de la oración. Pero mire cómo empieza esto. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes van a empezar a pensar como yo pienso, a desear como yo deseo, a sentir como yo siento. Por lo tanto, lo que van a pedir está alejado del mundo y sus placeres, está alejado de la carnalidad, está alejado de la mundanalidad, y todo lo que pidan en ese aspecto para el reino de los cielos les será concedido. Lo que pasa es que la persona dice, vea, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, yo hasta doy un diezmo, doy todo esto. Entonces, y el Señor dice que todo lo que yo pida me lo va a dar. Entonces le empiezan a poner color al carro, a decir para dónde el tiquete para el viaje, todo esto. Y no es en ese sentido que está hablando, estamos hablando de comunión. Comunión. Yo sé que implica estar unido a Cristo, pero de una manera especial, porque es una unión vital por donde la savia, que es la vida misma de Cristo, empieza a circular por las venas de nosotros. Y eso es lo que transforma, eso es lo que muestra el fruto para el Señor. Entonces, vamos, mis amados, a resumir como esta enseñanza. ¿De qué está hablando la palabra de permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo no es estar unido a Cristo, sino estar en una comunión con Él. Permanecer es comunión y no solo unión. ¿Qué implica esto? Que la vida misma de Cristo, que está en todas sus palabras, circule a través de nosotros. Y eso hace que en nosotros se vea un testimonio que cobra vida, una forma de vivir en lo pequeño y en lo grande. De eso es de lo que trata la palabra. Entonces, unidos, permanecer unidos. Y dice el Señor aquí en el versículo 10,
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces mire que Jesús mismo muestra de qué manera pudo Él hacer las cosas que hizo en su ministerio terrenal, porque Él guardaba los mandamientos del Padre y permanecía en su amor. Vamos a ponernos de pie, le damos gracias infinitas al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle que nos permita mostrar más fruto, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita y maravillosa palabra. Mi Señor, gracias, porque este fruto del cual nos habla, Señor, no es un fruto relacionado con cifras, con número de sillas que llenamos, con personas que llevamos al Evangelio, con cuántos estadios llenamos de personas que levantan la mano diciendo, te recibo como Señor y Salvador. No, el fruto es ese fruto del Espíritu Santo, un fruto que no es callado ni silencioso, por el contrario, que muestra un discipulado activo, transformador, porque muestra al carácter de Cristo que lo inspira. Padre, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos, Señor, a comprender de qué fruto estás hablando, mi Señor, y que podamos claramente identificar que permanecemos en ti, Señor. Señor, yo quiero permanecer en ti. Y el que permanece en ti debe andar como tú anduviste, Señor. Y esto lo puedo lograr a través del estudio de tu palabra, Señor. No una vez por semana, sino todos los días. Ese alimento maravilloso y transformador que es tu palabra. Gracias infinitas por esa promesa y realidad del Espíritu Santo que consolida todo lo que es tu obra, Señor, que permite que fijemos, Señor, tu palabra en nuestra vida. Ese Espíritu Santo que nos quita la venda de los ojos. Ese Espíritu Santo que nos libera, Señor, de tanto prejuicio que nos impide verte y que hace que nuestra conciencia, Señor, sea expuesta a tu palabra. Gracias, Padre amado. Gracias, Santísima Trinidad, por la obra perfecta que haces en cada uno de nosotros. A veces duele que llevando fruto tengamos esa poda y ese pulimiento. Claro que duele, pero es para llevar más fruto. Es para que podamos manifestar mucho más fruto para honra y gloria de Dios Padre. Gracias te damos, mi Señor. Amén.